Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Alonso Carranza, del quinto A de Ingeniería Mecatrónica, de la materia de Sistemas Digitales, y le voy a presentar el proyecto de contador de personas o de monitos, y pues espero le guste. Bueno, la primera parte que tenemos aquí es la tabla ASM o carta ASM. Primero tenemos la tabla de codificación de estados, que es esta, la naranjita. Y básicamente vamos a decir que QA y QB van a ser nuestro estado, bueno, cuando sean ambas en cero va a ser nuestro estado S0, o estado cero. Cuando QA sea 0 y QB sea 1, va a ser nuestro estado 1. Cuando QA sea 1 y QB sea 0, va a ser nuestro estado 2. Y cuando QA y QB sean 1, va a ser X, o sea, no importa realmente lo que sea, porque no se va a usar. Y básicamente este es el primer paso para elegir cómo se va a representar cada estado de bits. O sea, QA y QB, esa codificación se va a usar en la tabla de transición completa, que vendría siendo esta. Básicamente vamos a tener nuestro estado actual, que es QA y QB. Después vamos a tener nuestras entradas, que son los sensores. En este caso van a ser las variables de netscape, que va a ser de 1, de 2, y nuestra salida out. En otras palabras, para cada combinación de QA y QB, que son las entradas, se va a indicar cuál debe ser el bit siguiente y la salida que se activa. Por ejemplo, las columnas típicas que son QA y QB, que son las entradas, por ejemplo, van a tener S0, S1, S2 o D1, y después vamos a tener el siguiente estado que va a ser QA next y QA QB next, y también la salida. Básicamente, los que ya como había mencionado, cuando tengan X, pues va a ser un resultado que no nos importa. Van a ser combinaciones inválidas y pues se van a usar también para simplificar los mapas de Carnot. Eh, ya una vez con esto, vamos a crear los mapas de Carnot, que son estos, no se ven muy bien, pero pues acá los vamos a tener y vamos a tener nuestras tres funciones. Y ya con esto vamos a poder continuar con la siguiente parte, que es la parte del diseño del circuito. Acá está el circuito, este es el contador, y básicamente va a contar de 0 a 99. Cuando el sensor detecte una persona, o en este caso, bueno, una cosa que pase, al ir identificando como esta secuencia de un sensor, pues va a hacer que pues avance o retroceda el contador. Ya hago una nuestro decodificador, y acá está la punta del contador con las funciones que sacamos de los mapas de Carnot. Después vamos a pasar a el FSM. ¿Qué es esto? Básicamente aquí vamos a tener clock, reset, S1, S2 y el S total y el S aforo de aforo. ¿Qué es cada una de estas? Bueno, básicamente este diseño va a implementar pues la FSM, que va a ser gestionar estas entradas, salidas de personas cuando los sensores S1 y S2 detecten las señales, que básicamente y total, esta parte va a ser que indique cuándo se debe aumentar el contador total, porque o sea el ejemplo de personas detectadas. También vamos a tener aforo, que es el que indica cuándo se debe aumentar el aforo, o sea, el cupo actual que hay en el momento del lugar de personas. Y vamos a tener después de aforo, que va a ser indicar que se debe disminuir el aforo, o sea, cuando salga una persona, va a restar 1 conforme
conforme se vaya detectando los sensores, ¿no? Básicamente las salidas van a generar en determinados estados, C para entrada y E para salida. Después tenemos aquí la arquitectura y vamos a tener también, perdón, se me olvidaba activar los puertos. Que el clock, pues ya sabemos que es el reloj, reset, es el reset asíncrono activo en 1, que nos va a poner el FSM en estado A. S1 y S2, pues ya sabemos que son los sensores, sensor 1 y sensor 2, o sea, las entradas, dos sensores alineados a una puerta, vaya. Y pues ya sabemos que estos tres son, o sea, IC total, Incaforo y Decaforo, son las salidas de control de STD Logic. Después vamos a tener la codificación de estados, que acá es lo que ya les quería explicar, pero pues me habían faltado dos cosas. Es todo esto. Básicamente cuando esté 001, perdón, 000 va a ser el estado inicial o de reposo. Después vamos a tener B, que cuando sea 001 va a ser la fase intermedia de entrada S1, o sea que detectó como el primer pasito para que detecte la persona que está entrando. Después vamos a tener C, que es 010, cuando una persona está completamente dentro del lugar que estamos como monitoreando, se puede decir. Y después tenemos D, que es 011 o 110, que va a ser la fase intermedia de salida, o sea, que está como apenas detectando que la persona está saliendo. Y después vamos a tener E, que es 100, que es la persona que ya está completamente afuera y va a restar 1 al sistema. Y ya después vamos a tener el registro de estado, que es todo esto. Básicamente nos dice que reset es asíncrono y lleva la FSM a A en cada flanco de subida y se va a actualizar el state con next state. Ajá. Y después vamos a tener la lógica de transición y salidas, que es esto. Ok, ¿cómo funciona? A ver, primero vamos a empezar por lo sencillo, que es esto. Básicamente, él nos dice que aquí en esta parte, que el estado A, cuando cuando S1 sea igual a 1 y S2 sea igual a 0, o sea, los sensores, cuando estén en estos dos valores, nos va a llegar al siguiente estado, que es B, que es posible entrada, y S1 si se activa antes. Después vamos a tener que si S1, perdón, no, S1 es igual a 0 y S2 es igual a 1, posibles salidas. S2 se va a activar antes. Y en otro caso va a quedar en A. Después vamos a tener, cuando sea B, que es la fase de entrada parcial, si ambos, tanto el sensor 1 como el sensor 2 sean iguales a 1, perdón, va a pasar al siguiente estado, que va a ser C, o sea que la persona ha activado ambos sensores en secuencia. Y después pasamos a D, que va a ser la confirmación de entrada, que si IC total es igual a 1 y IC aforo es igual a 1, aquí se van a señalar las acciones de aumentar total y aforo. Pero si S1 es igual a 0 y S2 es igual a 0, el siguiente estado va a ser A y los sensores vuelven a 0 y vuelta a reposo. Y pasamos con el estado D. ¿Qué es eso? Si ambos sensores están en 1, vamos a pasar al estado E. Y cuando estamos en el estado E,
confirmación de salida. Esa es la parte, es la fase de salida parcial, es la confirmación de salida. Y cuando aforo sea igual a 1, va a ser la señal para decrementar aforo. Pero si S1, sensor 1 y sensor 2 son igual a 0, vamos a pasar al siguiente estado que es A. Y cuando sean otros va a regresar a A por seguridad. Básicamente un ejemplo pues, sencillo para poder entender todo esto es que cuando estamos en MAN, una persona pasa y activa primero S1, o sea, va a pasar a A y después a B, pero luego en B luego va a activar S2 y luego B y luego C, y en C se van a generar un IC total y un IC aforo igual a 1 cuando ambos sensores vuelvan a 0 y C va a volver a. Para la salida es análogo, pero empezando por S2, después por D, por E y por A se va a generar un decaforo. Luego, en esta parte que corresponde al código VHDL, vamos a tener este pequeño mapa que va a ser una parte de estados llamados S1, S2, S3, S4 y S5. Básicamente S1 va a ser 0, 0, 0, 0, 0, S2 va a ser 0, 0, 1, S3 0, 1, 0, S4 0, 1, 1, S5 1, 0, 0, que básicamente S1 corresponde al estado A, el inicial, como ya lo habíamos comentado, va a ser también el reposo, como queramos llamarle. Después vamos a tener S2, que va a corresponder a B, la fase B, que es la fase intermedia de la entrada. S3 va a ser correspondiente al C, que va a ser la confirmación de entrada activa y total o EIC aforo. Perdón. Después tenemos S4, que va a corresponder a D, que va a ser la fase intermedia de la salida. Después vamos a tener S5, que va a ser correspondiente a E, que va a ser la confirmación que activa decaforo. Ahora, ¿qué significa cada nodo de este mapa? Bueno, básicamente S1, el estado inicial va a ser espera. Desde aquí comienza cualquier secuencia de paso por la puerta. Cuando S1 sea detectado, o sea, A, el primer sensor, en la dirección de entrada, estamos a la mitad de la secuencia de entrada. Después vamos a tener que pasar a S3, que cuando el sensor B ahora se detectado, o sea, ya tenemos activos A, y, o sea, se activó ya previamente A y ahora B. Básicamente va a ser la confirmación de que ya alguien entró. O sea, la secuencia de sensores se completó como entrada y aquí se van a generar las salidas para incrementar el total y aumentar el aforo, perdón. Después tenemos S4, que se ha detectado el primer sensor, que va a ser B. Y en la dirección de salida, la mitad de la secuencia básicamente. Y cuando S5 va a ser la confirmación de entrada, la secuencia de sensores va a completar aquí una salida, o sea, aquí se va a generar la salida para decrementar el aforo. Ahora, cuando una persona esté entrando, las señales imaginarias de S1, o sea, el sensor A y S2, el sensor B, o sea, es en S1, si S1 y S2, si S1 es igual a 1 y S2 es igual a 0, va a pasar a S2, o sea, 0, 0, 1. Aquí lo tenemos, porque se detectó primero el A, o sea, el sensor A.
Después en S2, cuando ambos sensores llegan a 1, la persona va a activar el segundo sensor, o sea, va a pasar a 3 al estado 3. Y cuando en S3 la FSM pone I total igual a 1 e I foro igual a 1, cuando ambos sensores vuelvan a 0, S1 va a pasar, bueno, va a volver a S1. Aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, cuando una persona sale, o sea, se va a detectar primero B. O sea que en S1, si el sensor 1 es igual a 0 y el sensor 2 es igual a 1, va a pasar a S4, aquí. Y en S4, si ambos sensores es igual a 1, va a pasar a S5. Ahora, en S5, la FSM va a poner for igual a 1. Cuando ambos sensores se vuelvan a 0, volverá a ser S1. Es decir, que estas transiciones son exactamente las condiciones if case que vimos aquí. O sea, todo esto es lo mismo que esto. Nada más es un poquito más gráfico. Yo la verdad prefiero muchísimo mejor esto porque es más fácil de entender. Yo lo veo de esta forma. La verdad es muchísimo más fácil de verlo. Y básicamente acá tenemos ya lo que es el SP32 ya programado. Ay, perdón. Es todo esto. Y pues vamos a ver la simulación. Como recordando que tiene que ser de 0 a 99, pues son dos displays, porque es de unidades y uno de centenas. Decenas, perdón. Por ejemplo, hay los sensores los simulamos con botones porque pues realmente aquí no hay sensores. Entonces, si presionamos este va a aumentar una persona y así. Supongamos que llevan como 10 personas, 12, 13, pero si saliera una, pues se regresa a 12 y así. Y pues aquí está, ¿no? Y pues acá ya tenemos lo que es el circuito como tal. Lo estuvimos probando con los sensores y todo eso. La verdad no funciona. No tenemos idea por qué. Eh, lo seguimos intentando, la verdad. O sea, ya llevamos bastantes horas haciéndolo, intentar funcionar, no funciona. Pero pues tenemos esperanza de que pues, el lunes ya lo tengamos, a lo mucho el lunes aparte ya funcionando. Porque pues sí, también se buguea mucho con que el display. Pero pues sí, este sería como ya con todo el 74 LS.